En Taller Ciudad Legible, segundo semestre de 2020. El taller Ciudad Legible aborda los lenguajes gráficos del paisaje urbano y de su representación como campo de estudio de la comunicación visual. Se trata de estudiar y construir la coherencia gráfica de la representación, en tanto la abstracción que orienta en el espacio, que lo organiza según criterios y que produce respuestas o interpretaciones visuales asociadas al entorno. Acá estamos hablando de lecturas de distintas escalas que permitan propiciar oportunidades de diseño que vinculan el reconocimiento del entorno con el acto de hacerlo visible, legible y transferible para otros. La crisis sanitaria ha condicionado en gran medida el modo en cómo nos enfrentamos a estas experiencias desde nuestros hogares. Sin embargo, lo que pudo ser una limitación nos pareció una oportunidad de estudio. Volcados desde el interior y las particularidades del propio entorno, lo proyectamos hacia el exterior con una realidad contingente en común. Ciclo 1. Abstracción de rasgos singulares hacia un lenguaje esquemático. La primera instancia del taller introduce al alumno en la esquemática como lenguaje de comunicación. Como primer ejercicio, cada uno dibujó un esquema espacial mudo de su propia casa, es decir, sin indicios iconográficos, ni textos o señas gráficas o leyendas que evidenciaran los recintos que habitan. A este ejercicio le siguió una actividad en duplas, donde el otro debía descifrar, mediante los recursos gráficos, qué tipo de espacio se había dibujado, fuera casa o departamento, el piso, el tamaño, etc. Poniendo a prueba entonces la capacidad de síntesis de cada cual y tratando de evitar el uso de convenciones que pudieran ser conocidas, debían avanzar más allá del lenguaje de planos esquemáticos. El desafío fue inventar un modo de graficar los recintos para que el otro pudiera inferir qué tipo de recinto era el que trataba o intentaba graficar. Esto permitió a cada alumno ampliar sus lenguajes visuales, con la condición de que lo que se comunica debe ser comprensible, determinando finalmente qué es lo que se puede sintetizar en dibujo y qué requiere de palabras. Es así como aparecen las primeras jerarquías sobre los significados de los elementos gráficos. En este pequeño ejercicio apareció el grupo de habitantes, fueran familiares u otros, que jugó un rol primordial a la hora de comprender el uso de los espacios. Dimos paso entonces al estudio de las cualidades del grupo de cohabitantes. Así, en el contexto de sus casas, cada uno realizó una serie de observaciones acerca de lo que va más allá de lo consanguíneo y, por tanto, rasgos formales posibles de ver replicados entre ellos. Y dado que no necesariamente este contexto es similar en cada grupo, nos preguntamos, ¿cuál es la peculiaridad que los distingue y o asemeja como unidad? ¿Condiciona el espacio al grupo? ¿Te puede hablar de rasgos similares en los actos compartidos en la casa? Para ello, el proceso de abstracción de esta peculiaridad fue más allá que el evidenciar los rasgos físicos y comunes que pudieran incluso no tener o no presentar como grupo, sino buscar aquello que los caracterizaba como unidad, considerando especialmente las singularidades de la dinámica familiar, como son, por ejemplo, los hábitos que los identifican como conjunto en un espacio. Basados en lo observado, cada uno determinó una cantidad de conceptos con las peculiaridades de su grupo. Luego, los sintetizaron en un esquema conceptual para jerarquizar y priorizar los rasgos principales que serían las directrices formales para proponer un sistema de pictogramas. Cierto es que los primeros encargos se aproximaban más al logotipo que a un pictograma, como el hombre de pie o hombre erguido, aún intentando abstraer los aspectos geométricos para insinuar un posible sistema. Pero esa fue la partida. Paralelamente a las instancias más argumentativas del proyecto del ciclo, iniciamos a los estudiantes en el uso de la grilla como herramienta que permite construir la coherencia formal para generar un sistema. Para ello,
Ejercicios como la reproducción del alfabeto de Durero y la realización de un monograma con las iniciales de su propio nombre permitió a los alumnos afinar el ojo y la mano en reglas de geometría básica en un espacio tipográfico. Esto no solo contribuyó para comprender las leyes de la repetición, coherencia, contraste y composición, sino también en comenzar a construir un criterio más fino con respecto a la exactitud del trazo y el rasgo que lo enriquece, siendo el microespacio gráfico una medida que permite constituir un sistema visual coherente. Estos procesos de observar y la de ejecutar son paralelos y que cada vez avanzan sobre materia y forma. Así, desde el monograma pasamos a un anagrama, como desde el carácter tipográfico pasamos a la grilla geométrica. Entonces vamos haciendo un avance conceptual y formal a la vez, no como pudiera ser un proceso más decantado de observación, una tarea de observación tras otra, ¿cierto? En el que primero se observa mucho por un tiempo para después proponer. En este taller fuimos haciendo ambas cosas de manera progresiva y alternada. Esto permitió iteraciones en la forma en que los alumnos fueron ajustando lo diseñado y finalmente propusieron un breve sistema de elementos modulares capaces de comunicar y sintetizar en un sistema un elemento geométrico irreductible, identificable y singular de su grupo familiar. Ciclo 2. La representación del espacio habitable, del mapa geográfico al mapa infográfico. En el segundo momento del taller, abordamos la escala del observado hacia el espacio gráfico del mapa. Discurrimos acerca de la disputa del lleno y del vacío como una dualidad de tensión en el espacio gráfico. Desde estas aristas es que miramos las primeras representaciones cartográficas y en relación a lo que conocemos como lo más convencional, abrimos la pregunta como gatillante de estudio. ¿Cómo remiramos el estudio después de las representaciones como el Google Map, en que aparentemente ya todo está resuelto? ¿Podemos insistir en la no homogeneidad de la visión del territorio? Para eso tomamos como caso la ciudad de 15 minutos como referencia, sabiendo que no es aplicable de manera similar en Chile, y nos preguntamos por su representación visual, no por su problemática urbana. Pensábamos que podíamos abordar esas distancias próximas para definir los límites del barrio o lugar en que cada uno vive, justamente para comparar los distintos casos que podemos reunir en un taller. Iniciamos el estudio del espacio mapa observando la disputa del lleno y el vacío en las esculturas de Jorge Oteiza y el espacio de representación simbólica del mapa de Hereford. Intentamos que los estudiantes observaran un espacio totalmente abstracto, posible de reproducir en un dibujo monocromo para ampliar la paleta a la vez de reflexionar sobre esa disputa en el dibujo. Con el mapa de Hereford, la lección estaba en la utilización del color como lenguaje más allá de la coloración. Esto permitió entrar en otros mapas, ya no desde la representación del mundo y sus significados, sino desde las cualidades gráficas para aquellas representaciones. Los mapas que presentamos en clases hilaban un discurso abordando el plano, los límites, las formas, las texturas, los símbolos, los iconos, el color, y así cada elemento gráfico más allá del hecho geográfico representado. Intentábamos además entrar en el problema de las capas que permiten jerarquizar las múltiples lecturas en un mapa. Con lo observado, los alumnos definieron sus criterios gráficos, sobreponiéndose la convencionalidad del mapa de Google, el cual tomamos como referencia, y dirigiendo la propuesta formal hacia una originaria por las peculiaridades que caracteriza la zona que determinaron como su ciudad de 15 minutos, intentando responder las siguientes preguntas en el proyecto de ciclo. ¿Cuál es la cualidad que caracteriza su ciudad de 15 minutos? ¿Y cómo esta cualidad permea y condiciona en el diseño del mapa desde un carácter más infográfico? Recurrimos a Italo Calvino, quien nos permitió ampliar el imaginario ciudad en el plano conceptual, y el infógrafo italiano Manuel Bortoletti en el plano concreto de la información graficada, pues es muy difícil sacudirse de la imagen que Google construye de nuestros entornos. Así,
En la vieja disputa entre el continente y el contenido, recordando a José Balcells en estas palabras, los alumnos generaron diversas capas de contenido de su entorno. Jerarquizando los recursos gráficos, se enfrentaron a decisiones compositivas, proponiendo una vista que permitiera visualizar los atributos levantados de su barrio. Veamos algunos mapas donde los nombres son el fundamento de la forma. Ciudad extensa del viento condicionante. Aparecer autónomo de lo habitable en el ritmo. La ciudad de las cenizas. Contienda entre bosques y condominios. Esperanza y recreo. Trayectorias de trinos reverberantes. Y por último, ciudad reversible. Ciclo 3. El espacio habitado en contexto. El tercer ciclo recoge y aplica todo lo aprendido de los ciclos anteriores. La construcción de una infografía que hemos denominado autoinfografía, pues son autorreferentes, constituyó el proyecto final de taller. Autoinfografía, pues cada uno es el centro del discurso que proponen del contexto de pandemia. Cada uno entonces, desde su experiencia en estos meses, propone graficar temas de distinta naturaleza, que son motivo de aprendizaje e información para otros. ¿Cómo cuidarnos si padecemos una enfermedad? ¿Qué cosas nuevas implica en nuestra vida y qué otras hemos dejado de hacer? ¿Cuáles son las prevenciones necesarias para realizar estas actividades? Las respuestas a estas preguntas serán el eje de información que cada uno graficará intentando explicar su propia realidad. Lo primero que hicieron fue levantar datos a propósito de las temáticas por abordar. Por ejemplo, una alumna encontró relevante informar acerca de cómo cambió su modo de transportarse y lo que ahora implica. Entonces, este cambio en los modos del transporte en movilización pública en contexto de pandemia trae diferentes tópicos cuantificables, tipos de viajes, distancias, documentos, trámites para realizar estos viajes, cantidad, propósitos de los viajes, elementos de protección de viajes, barreras sanitarias, etcétera, etcétera, cómo pasar de un lugar a otro, en fin, una cantidad de información posible de abordar visualmente en torno a un tema. Para centrar el discurso en cada cual, recordemos que es autorreferente, se dibujaron de cuerpo entero. Estos dibujos serían el centro visual de cada proposición. Para ello, tenían la libertad de proponer distintas vistas de sí mismos, todos en alto contraste. En noviembre, además, los alumnos tuvieron la oportunidad de participar en el workshop Diseño para la Emergencia del grupo de investigación YEMIL de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Este workshop originalmente era presencial y el equipo de la PUC lo adaptó a una modalidad online. Para ello, los alumnos requerían tener conocimientos básicos de Illustrator, clases que fueron incluidas en la planificación del taller. Para verificar el aprendizaje, decidimos utilizar el Illustrator en el proyecto final, pues lo que fue dibujado a mano sería traspasado a vector y ajustado en el programa como paso final de la infografía. Entonces, el uso del programa, además, permite a los alumnos comprender el uso de capas de información, jerarquías, y además aprenden a trabajar en orden, siempre dibujando primero, dibujando a mano alzada, de modo que el programa les permita acercarse a la idea propuesta y no a diseñar desde las posibilidades técnicas. La lección final del proyecto fue jerarquizar la información desde la realidad próxima y personal a una realidad compartida por más, podríamos decir desde lo micro a lo macro. En cada infografía se ponen en cuestión algunos de los 3 principios fundamentales que tomamos de Nate Silver, periodista y que nos aporta desde su visión disciplinar. Él nos dice que una infografía debe garantizar accesibilidad, vale decir que la agudeza visual debe favorecer a la comunicación a través de las imágenes que se proponen, es como un lenguaje universal. La transparencia, vale decir que la información pueda ser compartida por especialistas y por lectores no especialistas. Y debe ser visto más que leído, mostrar en vez de decir. Finalmente, la eficiencia, vale decir
la fidelidad a la información y la parcialidad con el contenido que se quiere comunicar. Así, cada cual fue capaz de construir una narrativa muy diferente, aún en esta realidad similar, y lo fueron particularizando en cada propuesta, graficando estos nuevos modos de vida. Podríamos argumentar que no hemos sido parciales, puesto que hemos objetivado en ellos mismos las temáticas, pero como no somos periodistas nos dimos esa libertad. Sin embargo, la fidelidad a cada cual, y que aparece graficada en las infografías, nos ha traído todas esas realidades al taller y gracias a estos contextos hemos empatizado y encontrado los lugares en común. Así, a pesar de la distancia, pensamos que logramos estar próximos, que aprendimos a conocerlos a pesar de no verlos. Ahora sabemos de cada cual aquello que los conmueve en esta realidad por medio de lo que eligieron contarnos en imágenes. Ese es el objetivo del taller.